Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. La huella de la piel. Un podcast de consalud.es con María Velasco. Heridas, acné, cirugías, son muchas las causas por las que podemos tener cicatrices o marcas en la piel. Muchas de estas veces decimos que son historias que quedan reflejadas en nuestro cuerpo, pero no por ello nos gusta verlas ahí en algunas ocasiones. Las causas pueden ser muchas, pero siempre de la mano de un experto podemos tratarlas e incluso llegar a eliminarlas. Hoy en La Huella de la Piel nos acompaña el doctor José Luis Ramírez Belver, dermatólogo y especialista en cicatrices del Instituto Médico Ricard, con el que vamos a hablar de cicatrices, descubrir qué tratamientos existen para su abordaje y cómo mejorar el aspecto de nuestra piel en estas zonas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar clara, y es que cuando pensamos en cicatriz, automáticamente pensamos en esas que nos quedan después de una cirugía mayor, por así decirlo, ¿no? Pues una rotura, una intervención quirúrgica, pero las cicatrices hay muchos tipos y no tiene por qué tenemos que irnos tan a mayores, ¿no? Sí, así es. Es cierto que en la introducción has mencionado pues, los tipos principales de cicatrices. Solemos pensar de entrada en una cicatriz quirúrgica, pero pueden aparecer cicatrices que queramos tratar porque desde un punto de vista estético o funcional no nos gusten tanto. Ya pueden aparecer por accidentes, que no es una cirugía, pueden aparecer de manera espontánea. Por ejemplo, en los queloides hay personas que están predispuestas y aparecen de manera espontánea, por quemaduras. O sea que hay otros muchos factores, por ejemplo el acné, que desencadenan cicatrices, que al final es cualquier imperfección, por así decirlo de una manera no muy científica, en la piel, que o bien porque no nos gusta desde un punto de vista estético o porque nos limita de manera funcional o nos produce algún síntoma, pues requieren de una atención médica. Claro, si vamos a ir de menos a más, si pensamos en nos ha salido pues una cicatriz después de una intervención, una cicatriz después de una herida, que muchas veces se te cae esa costra y se te queda la marca, después de toquetearnos un granito o de acné más severo, después de una quemadura, todos estos aspectos que has comentado. ¿Cómo podemos tratar o cómo debemos más bien tratar la piel en ese inmediato momento? Depende un poco del tipo de cicatriz o del tipo de agresión que haya sufrido la piel. Por ejemplo, si es una cicatriz quirúrgica, que es en principio una herida que se ha creado en un entorno limpio, un entorno programado, donde ha habido pues, un especialista que al final da unas recomendaciones, no va a ser lo mismo el pronóstico que si es una herida que nos hemos hecho pues, contra el asfalto o en un ambiente sucio que tiene mucho más riesgo de contaminarse, de inflamarse, y esa inflamación es la que luego cuando expliquemos tipos de cicatrices es la que puede desencadenar en cicatrices más inestéticas. Entonces, en recomendaciones generales sería, si tenemos, por ejemplo, todavía los puntos, tener una herida limpia, lo más seca posible, que no esté en contacto con suciedad y no someterla a tensión. Es decir, si notamos algún tipo de estiramiento al hacer algún ejercicio, al coger algo de peso, ese movimiento deberíamos evitar, porque uno de los factores principales en el desarrollo de un queloide, que son esas cicatrices abultadas que van creciendo, que son a veces complicadas de tratar, uno de los factores principales es la tensión a la que está sometido. Por eso es muy importante la técnica quirúrgica, la sutura, pero es también muy importante lo que lo que nosotros como pacientes podemos hacer en casa. Claro, porque por ejemplo si hablamos de esos raspones sobre el asfalto, caídas y demás, quitarnos la costra, mal, ¿no? Sí, es verdad que cuando ya está la costra muy desprendida, pues bueno, se puede ayudar un poquito, pero simplemente cuando ya va a caer, con pasarle la mano con agua y jabón o la esponja va a caer, pero claro, intentar ahí hurgar un poquito al final hasta que no se haya quitado todo ese tapón, que esa costra son células muertas de la inflamación que no iba a curar, pues puede dejarnos una pequeña erosión y que también. Ahora sí, nos metemos de lleno. ¿Qué tipos de cicatrices nos podemos encontrar? Desde un punto de vista del origen ya hemos hablado, cicatrices quirúrgicas por quemaduras, por acné. Una de las clasificaciones que más utilizamos son en función de si son más abultadas, planas, es decir, del aspecto que tienen. ¿Vale? Sí. Tendríamos las cicatrices hipertróficas, que son las cicatrices por exceso de cicatrización, que ahí tendríamos los queloides y las cicatrices hipertróficas, ¿vale?
Los queloides, por definición, son cicatrices abultadas que sobrepasan los límites de la herida que se ha originado. Es decir, si nos han hecho una línea, pues tenemos una cicatriz de más de los 2-3 milímetros que suele tener esa herida, ¿vale? Además es abultada, suele producirnos algún síntoma de picor, escozor, y además el paciente va notando que aunque haya pasado mucho tiempo, la cicatriz va creciendo, ¿vale? Eso es un queloide, que es pues como la más patológica que podríamos llegar a tener. Una cicatriz hipertrófica, sin embargo, no sobrepasa los límites de la herida, pero sí que está abultada, ¿vale? Y luego tendríamos las cicatrices atróficas, que son lo contrario, por falta de tejido. Entonces, en vez de aparecer sobrelevadas, aparecen hundidas. Ahí lo que falta es pues, colágeno, fibras elásticas y tejido conectivo. ¿Estas últimas, perdona, serían las que asociamos más al acné? Sí, por definición, foto y asociación de ideas, la cicatriz atrófica serían las típicas del acné en la cara, aunque el acné pues, puede producir queloides en el pecho, por ejemplo. Vale. Y luego tendríamos, si lo atendemos al color, por ejemplo, que también es otra cicatriz que podemos tratar, las que tienen un exceso de color, es decir, las que tienen más coloración, pues ya sea marrón, morada, cicatrices hiperpigmentadas o cicatrices hipopigmentadas, es decir, que se vean más blancas que la piel de alrededor. Y todo esto puede combinarse, puede haber queloides hiperpigmentados, cicatrices atróficas hipopigmentadas, o sea que en función de lo que veamos en cada momento, pues utilizaremos uno u otro tratamiento o, en general, varios de ellos combinados. Claro, al final cada uno es un mundo y al que le toque la combinación de todos dirá, a mí me ha tocado el bingo con la cicatriz. Sí. Si pensamos en, pues las cicatrices no tienen por qué ser algo malo, es decir, están ahí. Sin embargo, sí que puede haber un punto en el que piquen o molesten y es ahí yo creo que lo que determina el tomar la decisión de quitarlas, ¿no? Si llegamos a este punto, ¿qué tratamientos podemos encontrar? Porque imagino que dependiendo del tipo de cicatriz que sea, serán unos u otros, ¿no? Sí, en general las cicatrices que producen este tipo de síntomas son los queloides, sí. ¿vale? Entonces, un queloide, la persona puede venir por esos propios síntomas o por un punto de vista meramente estético, ¿vale? En general los queloides tradicionalmente se han tratado simplemente o casi siempre con infiltraciones de corticoides. ¿Vale? Los corticoides lo que hacen es aplanar la cicatriz. Es verdad que son bastante efectivos y mucha gente que dice, pues ya a mí llevan pinchándome el queloide con corticoides bastante tiempo y se me aplana, pero vuelve. O sea, si no hacemos nada más, el queloide tiene tendencia a volver durante un tiempo. Entonces, a día de hoy, la evidencia más actual para tratar un queloide requiere combinar de distintos aspectos. Generalmente los queloides están rojos por un exceso de vasos sanguíneos, entonces utilizamos un láser vascular, que lo que hace es cerrar esos vasos sanguíneos, ¿vale? Ya tenemos ahí una parte de la cicatriz tratada. Hay mucha proliferación de fibroblastos, que son las células que producen el colágeno y el remodelado de la cicatriz. Entonces ahí sí que con el corticoide podemos que los fibroblastos como que se aplanen, que no produzcan tanto colágeno. Pero si no añadimos nada más, otro segundo fármaco, que tiene un nombre es un poco raro, que es 5-fluorouracilo, bleomicina, otros fármacos, que lo que hacen es hacer que las células además se mueran, como que no tengan capacidad de volver a reproducirse. Vale. Si hacemos eso ya tenemos bastante avanzado. Y por último, hay láseres que mejoran el remodelado del colágeno, que sustituyen el colágeno patológico, por así decirlo, por el colágeno más fisiológico, más parecido al de la piel normal, que son los láseres fraccionados, que son el de CO2 principalmente, o el láser fraccionado no ablativo de Erbio, Tulio, que son nombres que, bueno, quien tenga alguna cicatriz seguro que en cuanto ha buscado algo, por lo menos le suena. Le suena. Entonces, perdón, Sí. que suena así tan... Madre mía, entonces solo ves un paciente al día, se puede hacer en 10 minutos. Vale. Es algo que se trata muy, muy rápido, se hacen todas las combinaciones de todo y ahí las garantías de éxito aumentan. Si nos vamos a algo más facilito, o por lo menos de que nos vaya a sonar más facilito, ¿cuál sería el siguiente tipo de cicatriz que podemos abordar? Una cicatriz, por ejemplo, si hablamos de las cicatrices atróficas de acné, dentro de estas hay también distintos tipos. Hay cicatrices onduladas que tienen pues como dunas, que se llaman también rolling o onduladas precisamente. Están las cicatrices en furgón o Boscar, que son más grandes pero tienen los límites muy bien delimitados, muy marcados. Y luego las cicatrices en picayelo o ice pick, que son como esas cicatrices como un punzón, que son muy pequeñitas pero muy profundas. Estas son las más difíciles de tratar. Incluso si son poquitas estas, por ejemplo, pues se pueden extirpar quirúrgicamente. Como si fuera algo que queremos operar, pues quitamos esa cicatriz y cosemos y entonces ya, aunque tengamos otra nueva marca, pero va a ser a ras de piel y no va a producir ese surco
que luego pues con las luces en las fotos es lo que más molesta a los pacientes. Ujú. Y para las otras cicatrices, igual que hemos hecho con las primeras, la clave está en combinar. Aquí, si hubiera que simplificar, pues el láser de CO2 es el más efectivo, el que más capacidad tiene de producir y mejorar nuevo colágeno. El láser de CO2 lo que hace es hacer pequeñas heridas en la piel controladas a la profundidad y con la energía que el profesional elijamos, pero dejando zonas alrededor de piel sana. Entonces esta piel sana, al notar que hay una herida al lado, pues produce nuevo colágeno con características normales, y entonces poquito a poco van subiendo. Hay veces que hay que combinar pues rellenos, inductores de colágeno. Ujú. En gente de piel muy morena, pues este láser puede pigmentar, entonces utilizamos otros, o sea que la verdad es que es un mundo que podríamos estar aquí Claro. mañana Y, hablando. y yo creo que es un mundo en el que hay que destacar que para que esto funcione hay que ir a un experto, ¿verdad? Porque claro, al final si hay que combinar tantas técnicas, yo creo que no es algo que puedas dejar en manos de cualquier persona, ¿no? Sí, es verdad que yo creo que en medicina en general y en dermatología en particular cada vez se va tendiendo más a la subespecialización y la gente que nos dedicamos a cicatrices y a manejar láseres, pues a lo mejor me preguntas de otra cosa y parece que no soy ni dermatólogo. Claro. Pasa un poco al revés con otros compañeros que a lo mejor se dedican más a otro tipo de patología. Entonces, mucha gente, muchos pacientes vienen a consulta y habiéndose hecho 10, 12 sesiones de una cosa, de otra, y no notan mejoría y están un poco desanimados. Pero claro, si no se cuenta con toda la tecnología, si no se han utilizado los parámetros adecuados explicando cuál va a ser la recuperación posterior, los resultados, claro, pues uno puede llegar a decir es que no se van a ir. Y Claro. es cierto, solo hay que avisar que en general, aunque has dicho la palabra eliminar, es algo que tendemos a evitar, porque hay que tener unas expectativas realistas, y aunque los láseres, la tecnología sea una, luego hay características del paciente. Claro, eso justo era lo que te iba a preguntar. ¿Podemos eliminar por completo una cicatriz? La respuesta rápida es sí, pero Con estos matices, ¿no? Sí, porque es cierto que hay algunas cicatrices que si las coges de manera precoz se dan las circunstancias ideales de que el paciente no fume, tenga la edad adecuada de todavía estimular, de producir colágeno, pues prácticamente puede llegar a ser imperceptible. Pero yo de entrada, en el día a día, cuando preguntan, digo, lo normal es que no, lo normal es que mejore. Hablamos siempre de mejorías. Vale. Mejorías entre un 60, 80, 40, dependiendo del tipo de cicatriz, el tiempo que lleve, la edad del paciente y los hábitos. Por ejemplo, pues lo de fumar, que lo he mencionado varias veces, sí que es algo que está muy, muy relacionado. Es curioso, porque yo creo que eso no es algo que conozcamos, ¿no? Que el tabaco estuviera relacionado con esto. Otra de las cosas, no sé si a lo mejor estos tratamientos se pueden hacer en un día y ya está, o si requieren un mantenimiento o varias sesiones. Sí, en general rara es la cicatriz que podemos darla por tratada en una sola sesión. Lo normal es necesitar varias sesiones, y esa es otra de las cosas un poco a veces que al paciente siempre le gusta tener como un plan de ruta. ¿Y cuántas sesiones? Sí. Y es que no, yo veo la cicatriz un día, sé lo que voy a hacer ese día y dice, vale, ¿y en un mes y medio qué vamos a hacer? Y yo, pues no lo sé. Pero cuando venga, si ya no está roja, pues ya no usaremos el láser vascular. Si ha pigmentado, habrá que usar un láser para eliminar el pigmento. O sea que hay que verlo. Si se puede establecer un poco el plan de ruta, pues sesiones cada mes y medio, cada 2 meses. No pasa nada si se espacian más, pero es muy complicado, por no decir imposible, en cuántas sesiones va a estar todo completo y qué se va a hacer cada día. Claro, es que yo creo que eso nos gusta mucho a los pacientes cuando vamos. ¿Cuánto voy a tardar en verme esto bien, verdad? Es normal y es entendible, pero claro, decir antes pues tendría a lo mejor a decir más 4 o 5 y luego muchas veces si son 7 y has dicho 5, el paciente ya como que desconfía. Claro. Entonces tiendo más a decir que no se sabe explicar el por qué, y cuando el paciente entiende el por qué es tan difícil pronosticar el número de sesiones, en realidad se adhiere, viene y como va viendo mejoría poco a poco, viene las veces que... Sobre todo porque luego además si lo ve en menos tiempo del que se esperaba, pues se lleva también una alegría. Efectivamente. Comentabas también un poco el tiempo que tarden desde que tienen esa cicatriz hasta que empiecen a tratársela para poder ver unos resultados u otros, ¿no? Si tenemos una marca, una cicatriz, ¿cuándo debemos empezar a tratarlas? Cuanto antes, pero bueno, o mejor dicho, a lo mejor, ¿a partir de cuándo se puede convertir más complicado el hecho de mejorar ese aspecto? Antes, hace unos años, y no tantos, pues se decía que hay que esperar un año, entre 6 meses, un año para ver cómo está la cicatriz y empezar a tratarla, pero a día de hoy, con todos los datos y la evidencia que tenemos, ese enfoque es erróneo, ¿vale? Ya se ha visto
que existe la cicatrización asistida por láser, que podemos en cada fase de la cicatrización utilizar unos dispositivos u otros para guiar a la cicatriz hacia donde nosotros queremos. Ujú. Es cierto que no todas las cicatrices quizá van a necesitar un tratamiento precoz, pero hay algunas zonas, como pueda ser la cara o como pueda ser gente que ya ha tenido algún queloide o zonas de riesgo como el pecho, los hombros, que si hemos tenido una intervención ahí importante, una agresión importante a la piel, conviene hacerlo cuanto antes. ¿Cuándo? En el primer mes, mes y medio, Vale. incluso en pacientes de riesgo, y lo estamos empezando a hacer desde el día que quitamos los puntos. O sea, en días de cirugías programadas, ofrecemos a, ya digo, pacientes que vayan a tener cicatrices en la cara o en la espalda o el pecho, que son las zonas así más complejas. Sí. Desde el día de quitar los puntos se ha visto que si se empieza a tratar con láser y se hacen 2-3 sesiones de este láser vascular para impedir un poco la proliferación excesiva de vasos sanguíneos y de algún láser de los que ayuda a la remodelación del colágeno, el riesgo de... Ujú. Y por ejemplo, si pensamos en las marcas de acné, muchos adolescentes lo tienen, o los queloides a lo mejor, a mí me viene a la cabeza sobre todo muchas veces cuando te estirpan un lunar, y hay veces que sí que se te queda ahí un poco más feucho, ¿no? Sí. ¿A partir de qué edad podemos hacer este tipo de tratamientos para mejorar la piel en la zona de las cicatrices? Pues yo ahora mismo estoy tratando a la hija de un amigo que tiene 2 años y por una cicatriz de traumatismo, y otra niña de 5 años con una quemadura muy importante en una zona que si no se trata le puede limitar la movilidad de la rodilla. Los adolescentes con acné 12-13 años, de los que ya estamos viendo que van a quedar marcas hundidas, que en un futuro con más edad es más difícil que van a producir colágeno. O sea que no hay una edad a la que digas se puede, no se puede. Sería un poco ver el caso concreto y ver si merece la pena, ya no solo a lo mejor desde el punto de vista estético, sino cuando hablamos de niños más pequeños, que vaya a ser algo que les pueda afectar en la edad o en el crecimiento. O sea, que no hay una edad en la que no se puede utilizar. Vale, bien. Y luego, claro, hablamos del punto de vista estético. Hay muchas veces, pues efectivamente, que simplemente dices, pues mira, no me gusta o no me apetece verlo, está bien. Y a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, las cicatrices de las cesáreas, ¿no? Que es una cicatriz que muchas mujeres dicen, está muy bien, a lo mejor en bikini no me la veo porque justo es cierto que los médicos suelen hacerla ahí como a ras, pero hay veces que dicen, es que no la quiero. ¿Se puede quitar? ¿Se puede mejorar? ¿Qué podemos hacer con este tipo concreto de cicatriz? Es una cicatriz que además muchas veces vemos y tratamos porque al final es una operación muy frecuente. Claro. Entonces es una zona que es verdad que no es de mucho riesgo, pero que sí que puede haber mucha tensión. Y en general, aunque puede haber queloide, lo que más suele ocurrir es en algunas zonas que haya habido más tensión, algún punto que pues no se haya cuidado igual de bien o simplemente porque tocaba, que se haga un poco hipertrófica. Vale. Entonces eso hace que se abulte, y ahí lo que combinaríamos es infiltraciones de estos fármacos que mencionamos antes para aplanarla y láseres fraccionados para mejorar la calidad del colágeno de esa cicatriz y que se asemeje lo más posible a la piel de alrededor. Pero sí que es algo junto con otras cicatrices de cirugías muy comunes, como puede ser las de la mamoplastia, Eso es. por cáncer o simplemente por reducción o aumento. Hay veces que son zonas que se están sometidas a mucha tensión. El resultado desde el punto de vista de la cirugía plástica es muy buena, pero es lo cierto que la cicatriz a veces evoluciona muy mal y al paciente le agobia mucho, y son cicatrices que tratamos con mucha frecuencia. Claro, de hecho justo te iba a preguntar por las de mamas, porque claro, hay gente que dice, oye, pues me he operado el pecho para verme mejor, pero de repente me encuentro con una cicatriz aquí en medio que me está complejando casi más que el pecho que tenía antes de operarme, ¿no? Tanto en el caso de la cesárea, sí que es cierto que las mujeres a veces no saben muy bien cuándo empezar a tratársela, por aquello de si tienen que esperar un tiempo después del posparto o no. ¿Cuáles serían los tiempos más óptimos? O también el caso de, bueno, yo es que no sé si voy a tener más hijos o no, ¿qué hago? ¿Me la trato ahora o me espero? O a lo mejor si me espero y luego no quiero tener más hijos dentro de 2 años es tarde. ¿Qué hacemos en estos casos? Ahí sería un poco individualizar y ver. Evidentemente, si es una cicatriz que está produciendo síntomas, mucho picor, queloide, yo lo trataría cuanto antes. Habría que ver si está la mujer dando lactancia o no, por ver qué se puede hacer o no, pero los láseres se pueden utilizar sin problema. En cuanto al otro que comentas de, pues no sé si voy a poder tener otro, a lo mejor, si es una cicatriz que no está dando ningún problema, ninguna restricción de movilidad, que no tenga adherencias, y la paciente piensa que va a poder quedarse embarazada de nuevo, quizá ahí pues merece la pena esperar y ya en un futuro tratarlo, porque hay veces que incluso si se utiliza la misma incisión o similar, con esta segunda
cirugía hasta se puede corregir un poco la cicatriz de la primera. Vale. Y si pensamos en estos aumentos de pecho, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar desde que te hacen la intervención para poder tratarte la cicatriz? En la clínica vamos a empezar un protocolo precisamente de ofrecer a todo el mundo tratársela desde el día de quitar los puntos. Ah, muy bien. O sea, para minimizar el riesgo de esto que estamos hablando. En gente que no haya tenido pues esa ocasión, no haya... Sí. En los 2-3 meses sí que siguen quedando zonas abultadas, no ya rojas, que sí que la rojez puede ser normal. Si hay alguna zona abultada que produzca síntomas, eso es señal de que hay que hacer algo. Y ahora pensamos en que ya nos hemos sometido a nuestro tratamiento para mejorar este aspecto de la cicatriz. Si logramos eliminarlo bien, pero si no, no pasa nada, habremos mejorado el aspecto de la piel. ¿Qué consejos o qué deben hacer las personas luego para mantener el tratamiento? Porque entiendo que eso también influye, ¿no?, en cómo evolucione el resultado. Sí, cuanto más cosas hagamos, mejor. Es verdad que evidentemente los tratamientos en consulta son mucho más potentes, pero los cuidados en casa también son relevantes. Dependiendo, justo después del tratamiento, que la cicatriz se va a ver pues peor, se va a ver más roja, puede haber costras, ahí sí que es importante protegerla del sol. Cuando hay mucha inflamación y da el sol, pues hay cuando más riesgo de hiperpigmentación. Entonces esos primeros días sí conviene protegerla del sol. Solemos recomendar, dependiendo del láser que hayamos usado, hay veces que antibióticos tópicos durante unos días y hay veces que simplemente cremas cicatrizantes. Dependiendo también de la zona, pueden ser útiles los parches que ayudan un poquito a que se aplanen, ¿vale? Por ejemplo, en la cara me gustan más los que son en forma de gel, los geles de silicona, porque al final el parche muchas veces se ve más. Pero es verdad que para zonas de alto riesgo de queloide, el parche se ha demostrado que algo ayuda en la presoterapia, o sea, el intentar tener ahí algo que le limite al cuerpo puede ayudar. ¿Vale? Entonces, pues a partir de las 15 días de haber quitado los puntos, se pueden empezar a utilizar estos parches. Y luego lo del sol, que ahora ve con el verano todo el mundo, no me del sol, tal. Hay cicatrices que están blancas, que son las cicatrices hipopigmentadas. Ahí lo que buscamos es casi lo contrario. O sea, que ves a todo el mundo por sistema que la cicatriz no le pueda dar el sol. Hay veces que te encuentras luego en octubre, todo el cuerpo pues un tono moreno y tal, y luego un rectángulo blanco que va a costar mucho recuperar el color ahí. O sea, que una vez más hay que individualizar, ver tu tendencia a pigmentar y ver cómo está tu cicatriz. Si es blanca, sin llegar a quemarnos, pero siempre recomiendo alguna exposición solar 10-15 minutos sin protección, o esa zona ponerle una protección menor al resto. Porque si no, siempre va a haber ese contraste. Claro, y justo ahora que comentas que efectivamente que se acerca el verano, si estamos pensando si tomar la decisión de quitarnos una cicatriz o no, ¿es buen momento ahora o sería mejor esperar a los meses de otoño-invierno? ¿O da igual? Yo creo que si es una cicatriz que estemos viendo que está creciendo, que nos está empezando a molestar, la empezaría a tratar indistintamente de la zona en la que esté. Hombre, si te vas al día siguiente a la playa, pues a lo mejor no. Pero con una buena planificación, buenos cuidados, no hay por qué posponer algo que puede ser mucho peor en 3 meses. Si es una cicatriz que llevamos 2 años pensando si hacerle algo o no, y nos vamos a empezar ya a exponer a piscina tal, pues a lo mejor por esperar 2 meses no pasa nada. Claro. Y luego, por último, yo creo que todavía hay gente pues que dice no sé si puedo, no sé si me atrevo. ¿Cómo pueden cuidar esas marcas o esas cicatrices independientemente de si se van a hacer un tratamiento o no? Lo que más ha demostrado que tenga algo de sentido, más que pues las cosas más conocidas que la gente utiliza, son los productos a base de silicona, ¿vale? Ya sean en forma de parche o en forma de gel. Entonces, para una cicatriz reciente, una cicatriz posquirúrgica, una cicatriz de un raspón un poquito más potente de lo habitual, utilizar este tipo de geles va a ayudar a que la cicatrización vaya lo mejor posible, ¿vale? Si es una cicatriz que está roja y es una zona que está expuesta al sol, ahí yo sí que recomendaría la protección solar. Y si ya es una cicatriz que vemos que está creciendo, nos produce algún síntoma, ahí hay que consultar. Yo creo que con esta charla ha quedado claro que a veces no solo hace falta que sea por estética, también por salud o por encontrarse uno bien consigo mismo, que está la posibilidad de mejorar el aspecto de las cicatrices y que sin duda, pues si se va de mano de un experto, cada caso es un mundo por lo que hemos estado viendo, pero siempre hay opciones, ¿no? Sí, eso es. Opciones hay siempre y merece la pena, yo creo, que preguntarlo si es algo que nos preocupa por la razón que sea. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer.